Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Este episodio es un episodio muy especial para mí, ya que me encuentro en la Sierra Tomí grabando un episodio más para ustedes, para Ellas en el Agro. En esta ocasión entrevisté a Monse. Monse es una líder una líder de una comunidad de mujeres que se dedica a la producción de café en Hidalgo. Ella las lidera y pues han hecho un gran trabajo durante los últimos 4 años. Sobre todo, antes de escuchar esta entrevista, te pido mucha paciencia y empatía, ya que este episodio se grabó literalmente en su lugar de producción, tanto del café de especialidad como en una de sus fincas. Entonces por ahí vas a escuchar algún ruido de gallinas. Entonces por favor te pido de nuevo tener empatía y paciencia para escucharlo con este ruido y sobre todo pues que sea ameno y que lo puedas disfrutar lo suficiente. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Ellas en el Agro. Hola, estamos aquí grabando prácticamente de manera express. Vine a visitar una finca cafetalera, y tuve el honor y privilegio de encontrarme con Monse Olvera. Monse, mucho gusto de tenerte en Ellas en el Agro. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Dania, por hacernos esta invitación. Bueno, quienes no conocen a Monse, el día de hoy la van a conocer, y sobre todo por una gran historia que existe alrededor de una comunidad de mujeres de la Sierra Hidalguense. Monse, cuéntanos primero quién es Montserrat. Bueno, Monse es una mujer de 37 años. Soy mamá de 2 hijos hermosos, esposa de un ingeniero agrónomo, el ingeniero José Juan Cabrera Lucas, y me considero una mujer campesina de café, activista, defensora de derechos humanos, muy creyente de que a través del feminismo podemos lograr grandes cosas, y pues soy originaria de aquí, del municipio de Tenango de Doria, en la Sierra Tomí-Tepehua, en el estado de Hidalgo. Y bueno, por algo estoy yo aquí, ¿verdad? Pero sí, cuéntanos qué hace la gente en este lugar, específicamente hablando de agricultura. Bueno, pues nosotras, esta región está dedicada 100% a la producción de café. También un poquito de ganado de traspatio y otros cultivos como más de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces es como somos una gran comunidad de familias productoras de café. Dices familias productoras de café, y quien está viendo en video este episodio, por ahí pueden ver sobre todo de aquel lado que dice Las Adelitas. Sí. Tú representas a esta cooperativa de mujeres. Cuéntanos, ¿quiénes son las Adelitas? Bueno, las Adelitas surgen en el 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19. Son el resultado de un trabajo de 4 años atrás, en el que habíamos venido trabajando con algunos proyectos para reactivar y renovar a la cafeticultura en esta región. En los años 90, en el 2012, la roya nos pegó muy fuerte, entonces la cafeticultura bajó su producción, sus rendimientos, y a partir del 2015, a través de una organización campesina a nivel nacional, pudimos empezar a reactivar la producción con la renovación de cafetales, con algunas plantaciones resistentes a la roya, algunas variedades, y bueno, pues fue como organizar a muchas cooperativas alrededor de las comunidades de Tenango de Doria, renovar sus cafetales instalando viveros comunitarios con un programa gubernamental y el apoyo de un equipo de 8 técnicos, tanto comunitarios como agrónomos, y ellas, las Adelitas, fueron el resultado de todo este trabajo. Yo soy maestra en desarrollo rural y género. Yo era la que me encargaba del tema organizativo en las anteriores cooperativas, que es la Unión de Cooperativas de la Laguna. Y a partir de ese momento, pues como que empezamos a ver que la cafeticultura se recuperaba, que la producción se recuperaba, pero los precios continuaban siendo lo mismo, ¿no? Entonces, esta iniciativa surge con la intención de arraigarnos en la región, de que el café fuera negocio y que pudiéramos tener una alternativa en la producción de café de especialidad.
Y cuéntanos, para la gente que no conocemos tanto el mundo del café, dijiste una palabra de reivindicar, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué antes no era negocio? ¿Por qué ahora sí? ¿Qué es eso del café de especialidad? Cuéntanos la diferencia entre pues producir café normal como todo y por qué tiene que ser de especialidad. Pues como todas sabemos, bueno, algunas personas, otras no, el café es un commodity que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Correcto. Y muchas veces las grandes corporaciones son las que fijan el rumbo del mercado, la oferta, la demanda, son las que fijan los precios. A partir de la roya del cafeto, pues entramos en una crisis de 10 años atrás en la que el precio no mejoraba y no mejoraba. Entonces, en el momento de hacer las cuentas, valga la redundancia, te dabas cuenta que no era negocio, que al contrario, perdías produciendo, y siempre el tema de explotación, ¿no? De decir, bueno, pues el café no está bueno, corté parejo y lo voy a poder vender solamente de manera convencional. Uh-huh. Cuando surgen las Adelitas, surgen porque nosotras, a través de esta organización, empezamos a conocer a productores en otros estados y conocimos a Enrique López Aguilar. Él es propietario de una finca en Oaxaca que se llama Chelín. Y después de un súper debate yo con él por redes sociales, no, el café especialidad no nos va a salvar a las 300,000 familias que vivimos en el país. Necesitamos que el consumo sea interno, más alto, que dejemos de consumir solubles. Enrique me explicó que era el café especialidad, que era este café más cuidado, procesado, con nuevas formas de procesarlo, con nuevas formas de hacerlo, que hacía que tuviera notas sensoriales distintas, ya más acercadas a la fruta, porque el café es una fruta, y que era un café que se vendía de manera distinta en el mercado, ¿no? O sea que para la gente, sin entrar mucho en detalle, un café normal de supermercado no es un café de especialidad, ¿no? Okay. No, es un commodity tostado y molido desde hace unos buenos meses, ¿no? Ya. Está ahí. Ya. Hablas también acerca del cómo fueron migrando detrás de cámaras platicando, me mencionabas como el porcentaje de mujeres que se dedican a la caficultura. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Pues mira, el porcentaje ya es más alto hoy en día porque desde esta crisis que se dio, como tú ya te diste cuenta, estamos en medio de un bosque mesófilo. Entonces, a raíz de la crisis del café, los hombres empiezan a migrar a las ciudades de Estados Unidos y aproximadamente hoy un 20 a un 35% de mujeres son las que están a cargo de los cafetales, ¿no? La migración ha sido constante. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que nos hizo que las Adelitas existiéramos, porque en una reunión de la Unión de Cooperativas, cuando dijimos, oigan, pues la única opción es hacer café de especialidad, las primeras que dijeron, sí lo hacemos, fueron las mujeres, ¿no? Ya, y al ser estas mujeres, o tener que, casi como un deber ser, Ajá. O sea, porque o se quedaban ellas, o quién sabe quién se quedaba con los cafetales. ¿Qué retos crees que enfrentaron o enfrentan todavía al día de hoy estas mujeres produciendo café? Pues yo creo que los machismos y los micromachismos en las comunidades y alrededor de nosotras es un tema que sigue existiendo, ¿no? En un principio el no vas a poder, el te están engañando, ese café está feo, no te lo van a comprar bien, el estar rodeada todo el tiempo y bombardeada todo el tiempo de estas cosas que hagan que te desilusiones y te desanimes y en algún punto te desesperes, han sido grandes retos, ¿no? No hemos como encontrado el apoyo suficiente en las comunidades de pronto. Entonces ha sido un reto. Otro de los retos, pues el hecho de ser mujeres, el hecho de que en algún momento hablábamos de empoderamiento, de que a través del café de especialidad nos empoderábamos porque los pagos se hacen a las mujeres. Hubo un punto en el que entendimos que estábamos romantizando el empoderamiento porque era más trabajo. O sea, era procesar, era cortar, era el cuidado de la casa, era el cuidado del hogar, era el cuidado de las niñas, de los niños. Entonces ya había más trabajo sobre ti, ¿no? Entonces esos han sido los grandes retos, el empezar a bajarle 3 rayitas al empoderamiento y de verdad ejercer el poder diciendo,
somos pareja, lo vamos a hacer entre los dos de una manera equitativa y no se me va a cargar a mí la mano por el hecho de ser yo quien está en la colectiva y quien aparece en la imagen de nuestros cafés, ¿no? Claro, quisiera abordar esto desde un punto quizá de perspectiva, sobre todo para quien nos escucha en una ciudad, y el tema de que una mujer perciba un ingreso no es algo como de novedad. En café, pero sí. ¿cómo aquí en una comunidad como lo que están viendo, qué significa que una mujer perciba un pago, como dices tú, por su trabajo? Creo que ese es un tema muy importante porque en las comunidades eso es un significado de integración comunitaria, de prevenir violencias intrafamiliares, porque desafortunadamente a veces el dinero en hombres en las comunidades es significado de una chela, 2 chelas, de no llegar con el dinero completo a la casa, de empezar a enfrentar problemas, porque el café es un perenne anual. Entonces hay que saber administrar muy bien el dinero que se recibe por el café. Entonces, de manera anual. Para quienes no saben qué es un perenne, es un cultivo que solamente da una producción anual, lo que significa, según Monse, es que estas personas solamente reciben un pago anual por esta cosecha, ¿no? Entonces, es el que una mujer lo reciba, significa distribución para la casa, para la salud, para los hijos, y justo esta prevención de estas violencias que podrían darse por el uso excesivo del alcohol, por otras cosas, ¿no? Y también ayuda a la integración comunitaria. Tenemos familias más tranquilas, con menos problemas, equilibrando la balanza de riqueza entre hombres y mujeres. Y esta balanza, tienen 4 años las Adelitas, ¿no? Si mis matemáticas no fallan. 4 años. ¿Cómo has visto esta evolución a través de los años de la cooperativa? Pues ha sido algo muy importante. Hemos podido empoderar, por lo menos que las mujeres se sientan seguras, satisfechas de lo que están haciendo y que no sea este estigma que traíamos de ser cafetalero en México, o ser cafetalera es pues pobre, no da, no es negocio, ¿no? O sea, creo que ha sido un tema de dignificación, resignificación del trabajo que hacemos desde ir a sembrar una planta hasta procesar y secar y tomarnos una buena taza de café. Eso ha sido lo que yo más he valorado en ellas, que han conocido otras formas de comercializar, que hoy sus cafés ya tienen nombre, marca, conocen a los tostadores, tienen una relación directa con los tostadores. Creo que eso ha ayudado mucho. Y la evolución más importante creo que es que hemos mejorado mucho el tema en la calidad del café, pero también ha ido avanzando la calidad de vida, ¿no? Ahorita nos falta, no hemos llegado al punto de equilibrio, porque muchas veces se piensa que cuando migras del café convencional al café de especialidad, no, hombre, pues te llega la lana, ¿no? Ya vas a ser rico, ¿no? No, entonces faltan cosas todavía, pero esa ha sido la evolución más importante, la resignificación del trabajo. ¿Y cómo mides como un parámetro visual, no sé, el tema de la calidad de vida? Lo puedo notar en llegar a casa de ellas y ver que ya tienen una estufa, que ya no hay un fogón, que está, pero que ya no se usa tanto como ahora la estufa, ver que tienen un refrigerador, ¿no? O sea, ver que hicieron un cuarto más, ver que ya no están, o sea, esas cosas para mí significan calidad de vida, porque justo vamos reduciendo trabajo en las mujeres. No hemos llegado a todo, porque siempre he dicho que la lavadora es muy importante en el medio rural para el autocuidado. El día que la tengan me voy a sentir muy tranquila, ¿no? De que he hecho mi chamba, creo. Entonces, eso me da un parámetro de ver que ellas están empezando como a mejorar ciertas condiciones, ¿no? de vida, aunque somos mujeres y por ende somos cuidadoras, eso ayuda, empieza a ayudar. Y por si alguien del otro lado nos escucha, ¿qué crees que le falta a las Adelitas para dar ese siguiente paso en productividad, en calidad, en manejo? Yo sé, digo, por experiencia lo he visto aquí, sé que
se capacitan constantemente para no solamente tener este café, la cereza, sino darla de especialidad, como dices, de calidad, pero en campo o en otra área o en otra etapa del proceso. ¿Qué crees que les falta todavía para llegar más lejos? Pues yo creo que sí necesitamos mayor infraestructura. Hablando de recursos humanos, desafortunadamente somos 2-3 los que estamos en el beneficio seco, en la cata, en la tostada, en el campo, ¿no? Creo que necesitamos fortalecer lazos comerciales más fuertes que en algún momento nos permitan ser una gran empresa agroindustrial, ¿no? O sea, que ya podamos dar ese giro de una organización que tiene asesores técnicos en campo, que implementa paquetes tecnológicos, que todo el tiempo está con la gente trabajando en que podamos mejorar la productividad. Eso es algo muy importante, ¿no? Que creo que eso es lo más importante en una organización. Las personas somos lo más importante. Eso sí nos hace falta. No lo tenemos todavía, estamos luchando para tenerlo, porque lo primero que hicimos, lo primero que intentamos hacer fue que había que incentivar a la producción, pero más allá de la producción, había que incentivar a las personas que estaban detrás de la producción. Entonces, en un porcentaje del 95%, los pagos van a las familias. La cooperativa no le descuenta a las productoras el pago de contabilidad, el pago de marketing, el pago de... Eso es algo que hemos tratado de generar en un balance entre los consumidores y quienes estamos a cargo de la organización, con la intención de que a través de la incentivación de la producción se eleve esto, y ahora sí, partiendo de que ahora ya tenemos un mercado, porque fíjate que yo en mi análisis del desarrollo rural y de género, cuando terminé la maestría, empecé a darme cuenta que había muchos proyectos, ¿no? Que bajaban maquinaria, que bajaban equipo, que invernaderos, pero nadie se preocupaba en el sector público porque tuviéramos un mercado garantizado. O sea, si no hay mercado, ¿para qué? ¿No? Como para que todo el proceso previo, ¿no? Entonces lo que hicimos las Adelitas fue construir un mercado, darnos a conocer con un mercado café de especialidad, con los tostadores, que es algo que me siento muy orgullosa, que el 95% de nuestros cafés se quedan en México, los compran en México, y que solo el 5% se va al extranjero. Entonces, cuando ya ahorita que estamos logrando esta relación, que justo por eso nuestro catálogo 2024 se llama Afidamento, porque es una palabra que viene de el feminismo en Italia, que significa afidamentar, construir relaciones que puedan ayudar a alcanzar sueños en colectivo. Entonces, ahorita que estamos en esta etapa de ya construimos un mercado, ya tenemos una relación más directa, más cercana con tostadores, barras, expendios, es el momento de empezar a buscar esta estructura, empezar a luchar para lograr los recursos necesarios para que tengamos esta estructura, ¿no? Y claro, definitivamente que algo que hemos visualizado, que el ingeniero José Juan está a cargo de esta parte de innovación productiva, tenemos que regresar a campo, pero de una manera intensa, ¿no? Ya. Es que pienso en las Adelitas y pienso en todas las mujeres que se dedican a la caficultura en México, que no son una Adelita, ¿no? O sea, como, sí, ya sé. Como qué situación están hoy en día, claro. Bajo qué condiciones venden su café, o sea, toda esta situación. Pero antes de continuar, esto es culpa de Monse porque me dio una taza de café en la mañana y yo terminé con taquicardia. Estas entrevistas normalmente empiezan con una pregunta que me salté, que es, ¿a qué edad tú, Monse, recuerdas y cómo recuerdas haber iniciado en el mundo del agro? El agro. Yo creo que mi primer contacto con el agro fue como a los 7 años, cuando fui a cortar a la finca de mi abuela, que hoy es Finca Púrpura, de café, ¿no? Y cuando mi abuelo me dijo, súbete al tanque a pisar las cerezas para que floten las que deben de flotar. Fue como a los 7, 8 años. O sea, muy chica. Sí. ¿Y cómo es que lo hablábamos hoy en una plática que teníamos en la cata, que me hiciste, muchas gracias por eso? Hablábamos de
las futuras generaciones que van a estudiar una carrera y el cómo la importancia de que quizá regresen a sus comunidades a algo, ¿no? A darles un poco de lo mucho que les dieron quizá. Uh-huh. Aquí, ¿tú cómo volviste? O sea, porque tú no estudiaste agronomía ni te quedaste por siempre en la finca de tu abuela. No. O sea, ¿en qué momento decides volver y hacer este proyecto? Yo creo que por ahí vamos a ir cerrando un poco. Pues fíjate que yo estudio negocios internacionales porque me fue muy difícil ir a la ciudad. Cuando sales de la prepa, pues siempre estás con la intención de no, me voy a ir a la gran ciudad, ¿no? Entonces yo me voy a la UNAM a estudiar ciencias políticas. Yo vengo de una familia que creció en la izquierda, en la lucha social y política en la región. Mi papá toda su vida se dedicó a la política, a la lucha social, a la construcción de una mejor sociedad, y mi mamá también. Entonces yo traía este tema desde chavita, ¿no? Desde los 10 años conocí a Che, a Marx y a todo lo que tú te puedes imaginar de la URSS. Entonces iba a estudiar ciencias políticas en la UNAM. Me voy un semestre y me asusté, o sea, yo decía, no, esto no es para mí. Me regreso de la ciudad y mi papá súper enojado me dice, ahora a ver qué vas a estudiar, ¿no? Y yo no sabía que en Chapingo había otras carreras, ¿no? O sea, yo creía que agronomía eran matemáticas y me aterraba. Y yo decía, no, yo no voy a dar el ancho ahí. Y dije, pues voy a estudiar negocios internacionales. Estaban abriendo una politécnica en Tulancingo y dije, ay, lo importante es estudiar. O sea, voy a estudiar negocios internacionales, me pongo a estudiar, pero siempre quise como regresar. O sea, fui muy arraigada a mi tierra desde chavilla. Disfruté mucho estar aquí en la prepa, la danza. Estaba yo en el ballet del pueblo, estaba yo en todas las actividades que tú te puedes imaginar que se hacen en un pueblo. Yo, Monse, estaba. Entonces, me regreso. Estudié negocios internacionales, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Y empiezo como a trabajar esta conciencia desde mi conciencia política. Empiezo como a crear estos mecanismos para volver y decir, pues algo tengo que hacer por mi pueblo, porque me estaba como enfocando mucho al tema político. Entonces, a través de la organización y siendo dirigente de la organización, porque yo era la que dirigía y coordinaba el sector café en esta organización a nivel nacional, entonces empecé a ver que quería hacer algo, ¿no? Por mi pueblo. Y empecé a trabajar con el tema de café. Y en el 2018, 19, ya trabajaba con los temas de café a nivel consultoría, como consultora, como maestra en desarrollo rural y género, viendo cómo las políticas públicas impactaban en las mujeres y así. Cuando empiezo a descubrir todas las brechas y todas las desigualdades y todas las cosas, dije, no, yo tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Y además me ocurre un suceso. Me hago candidata a diputada local pluri. Un partido me elige para ser su primera candidata a diputada local pluri por una acción afirmativa de discapacidad. Era la primera mujer en la sierra que iba como candidata a diputada pluri, y además por esta acción afirmativa y investigando que no había habido nada en temas de políticas públicas encaminadas a mujeres rurales con discapacidad, acepto el reto y viví violencia política, pero tremenda. Si se me vino el Estado encima. Y entonces cuando empiezo a ver todo lo que significaba estar en la vida pública y toda esta violencia que ejercieron sobre mí, me refugié en la producción de café. Dije, no es lo mío, voy a ir a hacer que las mujeres seamos autónomas, que en el medio rural podamos ser emprendedoras y que podamos dignificar el trabajo que hacemos desde la planta. Y ahí surgen las Adelitas. Y es donde te diste cuenta que, yo lo digo muchas veces, la política pública es muy importante, pero sí, también como el sector público y privado, hay muchas iniciativas que se pueden hacer al respecto. Así es. Entonces, pues felicidades por animarte. El reto sé que no ha sido fácil. No. Y es un trabajo constante, ¿no? Sí. Creo que 4 años se dicen fácil, pero no lo son. No lo han sido. Pero a pesar de eso, son 4 años en las que siguen. Porque sí, yo creo que pues hubiera sido muy fácil. Hablamos que el café es perenne. Sí. Hubiera sido súper fácil al año 2 decir esto no funciona y hasta aquí queda, ¿no? Entonces sí, creo que eso no ha pasado. No. Y como para cerrar un poco la entrevista
Y para quienes nos escuchan, porque el podcast lo escucha gente de todos los sectores y no todos necesariamente son del área del café. ¿Qué crees que son estas 3 cosas? Y si quieres profundizar en cada una de ellas, adelante. Que son cosas que tiene que sí o sí saber la persona que en la mañana pasa por su onza de café para ir al trabajo y no sabe todo lo que pasa atrás de la máquina de café, ¿no? O sea, ¿qué crees que tienen que saber del sector, de lo que pasa detrás, de la caficultura? ¿Qué crees que deben de saber? Yo creo que la trazabilidad de saber quién produjo, procesó, tostó y preparó ese café. Creo que eso es importantísimo saberlo. La trazabilidad ayuda a descubrir todas estas historias que están ahí en nuestro país y dándolo todo por el todo, ¿no? 2, conocer un poco más sobre el cultivo y el consumo y los beneficios del consumo de café. Ya déjate de especialidad del café mexicano en grano, ¿no? O sea, tostado y molido, ¿no? Y 3, el trabajo que ha implicado para una mujer productora de café, barista, tostadora, mesera, quien te sirve, ese trabajo que ha implicado que ella haya dejado muchas cosas atrás para que hoy tú tengas una taza de café, ¿no? Y el impacto definitivamente ambiental, ¿no? Esta huella que se maneja ahora, que tú dejas, una huella de carbono, ¿en qué condiciones y de qué manera se está produciendo el café en México en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo muy importante. Creo que como consumidores y consumidoras tendremos que empezar a entrarle a reconstruir y deconstruir lo que a veces pensamos de los alimentos, ¿no? Que ya están en el súper y que los agarramos y ya. Que se dan en el anaquel, ¿no? Ahí se dieron. Y también es bien importante decir que el café mexicano conserva y es uno de los principales pulmones de los bosques de México. Tenemos un 95% de café en medio de una selva en contra de 5% de una robusta que está creciendo bajo el sol, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar y que saber como consumidores. Claro. Bueno, creo que nos dejas bastante como tarea para empezar. Y digo, si queremos saber más como de la industria, del sector, incluso de las Adelitas, como qué lectura, revista, etcétera, nos recomiendas tú, Monse, para que nos involucremos en esto, como dices tú, desde un tema de trazabilidad, de saber de dónde viene lo que estamos comprando, hasta un tema de, pues, no sé, como dijiste, el café es un commodity que cotiza en bolsa, ¿no? Así como el maíz, así como el cacao, así como otros cultivos, el café también es importante. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Pues yo les recomiendo que visiten la página de las Adelitas en Instagram, adeli.tas.com. No, adeli.tascafé en Instagram. En internet, en nuestra página web es www.tradicionyvidacafé.com y que consulten algunas revistas. Tenemos revistas muy buenas. Café Aficionado es una revista importante dirigida al consumidor, al público en general, no a la industria, sino a quien consume café de manera diaria. El Mundo del Café también es otra lectura importante en México. Yo recomiendo eso y pues que se pongan a navegar en internet y que pongan café especialidad y les va a aparecer un montón de propuestas, un montón de... Bueno, también es un mundo, ¿eh? Yo creo que nunca terminas de ver. Pero yo creo que estas 3 que les recomiendo van a ser importantes para que conozcan el trabajo de las mujeres en café, para que conozcan el café y sus distintas formas de prepararse y las historias de todo el país. Y en el Mundo del Café van a poder conocer, es una revista que sí publica temas de commodities, de mercados y de cómo va el sector avanzando en ese sentido. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar la entrevista aquí.
no se queda aquí, eso sí me gustaría decir. Estoy segura que va a haber una segunda parte, quizá en un lugar donde haya menos ruido, pero sí no quería desaprovechar la oportunidad de que nos platicaras acerca del proyecto de Adelitas, de que la gente lo conozca. Y repito, ¿no? Creo que esta yo creo que sería la primera parte de Adelitas y de Monse, porque sobre todo es eso, ¿no? También platicar tu historia también. Gracias. Y pues esperen la segunda parte, ¿no? Es muchas todo lo que les digo, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, Dania. Y bienvenida a Finca Púrpura siempre. Gracias. Nos vemos. Ya. Prometo no volver a dar café. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues y activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @EllasEnElAgro. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.